Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir recorriendo la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, siguiendo con esta historia un poco entre el pasado y el presente para volver a comprender lo que fue la integración de las distintas inmigraciones ahí en el Iyub. La última que nosotros hicimos es donde encontré textos que planteaban la inmigración egipcia y además no solo de la inmigración egipcia, sino cómo se integraron estos judíos egipcios no sé si integraron, porque entre todos hicieron una melange de lo que terminó siendo el Estado de Israel. Pero bueno, entonces después estuve pensando y encontré un texto sobre la inmigración de los judíos alemanes, que también plantea algunas cuestiones muy interesantes, y entonces uno llega a la conclusión que la creación del Estado de Israel también fue una especie de milagro entre tanta gente diferente de tantos lugares distintos. Y bueno, tal vez eso tenga que ver con los conflictos actuales, quién sabe, ¿no? Bueno, de eso queremos hablar hoy, o quiero contarles hoy un poco. Pues adelante. Bueno, para empezar, es bueno tener en cuenta lo que fueron los judíos en Alemania. Los judíos en Alemania, ellos estaban totalmente convencidos de que estaban bien integrados. En realidad, así quisieron creerlo y no se dieron cuenta de que, bueno, pese a que vivían en ciudades importantes, los que vivían en las ciudades, en los lugares urbanos, una ciudad como Berlín, u otras interesantes, el resto de la población seguía conservando un odio, un viejo antisemitismo, y aún en sectores dominantes. Así que bueno, eso fue parte de los problemas que tuvieron los judíos alemanes. Pero por otro lado formaron una especie de élite, muchos de ellos intelectual de un altísimo nivel. Tanto es así que yo tenía una amiga que era una bibliotecóloga, pero además también tenía varias cosas, y ella me dijo, ni siquiera era judía, y es más, debo decir que descendía de árabes sirios, no musulmanes, y me dijo que cuando se fueron los judíos de Alemania, en parte, y eso no lo dijo solamente ella, es mi amiga, nadie la conoce, pero también lo dijo un historiador como Perry Anderson, de que gran parte de la cultura alemana se desmoronó, porque los judíos alemanes fueron profesores de las universidades, científicos de un notable y elevado nivel, y además con un sentimiento de amor y lealtad a Alemania que no les fue retribuido. Bueno, entonces estamos en una historia que terminó con la Primera Guerra Mundial, donde muchísimos judíos murieron por Alemania, un gran sector de ellos, por el nivel de educación que tenía, fueron oficiales del ejército alemán en esa Primera Guerra Mundial y tuvieron condecoraciones y todo. Sin embargo, eso no obstó para que cuando terminara la guerra se dijera que los judíos le habían clavado un puñal en la espalda a Alemania. También lo mismo se dijo en Austria. Y empieza toda una campaña antisemita que va a culminar con el surgimiento del nazismo y de otros partidos profundamente antisemitas, donde van a basar la gran parte de su propaganda política en la necesidad de la expulsión y de eliminar la población judía como una población, primero eliminarla o echarla y después asesinarla, porque no eran alemanes, porque eran traidores y porque además muchos se apoderaron de los bienes de esos judíos que expulsaron. ¿Qué es lo que pasa? En la Alemania de Weimar tiene una gran proporción, estamos hablando la que firma el acta de rendición frente a los franceses
y tiene que ver con el odio que va a generar que muchos de los integrantes del gobierno de la Alemania de Weimar fueran judíos. También es importante decir que había sionistas en Alemania, pero esos sionistas eran poco numerosos, y muchos de ellos, cuando empezaron a ver qué era lo que estaba pasando en la Alemania de Weimar, trataron de hacer aliá o irse a Israel por su cuenta. Pero bueno, ellos tenían un sentimiento profundo por el sionismo, así que eso estaba descartado. Lo que pasa es que en la década del 30, estos judíos que no habían sido para nada simpatizantes del sionismo y se sentían absolutamente alemanes, empiezan a comprender, los que tienen la posibilidad de comprenderlo, y empiezan a darse cuenta del peligro que significa estar ahí. Lo que también quiero decir, no sé si lo dijimos en alguna ocasión, pero lo quiero decir aquí. Nadie se imaginó que lo que iba a pasar con el sionismo, con el nazismo, era posible, porque nunca, pese a todas las persecuciones y los sufrimientos que habían padecido los judíos europeos especialmente, pero europeos, a lo largo de 2000 años de historia, nunca había sucedido algo como lo que sucedió durante la Shoah, la eliminación física de 6 millones de judíos. Era casi impensable. Todos pueden hablar y todos podemos decir muchas cosas ahora, después que han pasado todos estos hechos, pero no todo el mundo tuvo la capacidad de creer que esto fuera posible. Y bueno, no hay por qué pensar que tampoco los judíos alemanes pudieran darse cuenta que eso pudiera llegar a suceder. También, y además, el amor por su nación no era algo solo propio de los judíos alemanes, como muchas veces los acusan. Los judíos franceses también fueron nacionalistas franceses, los judíos italianos estaban totalmente integrados en Italia, así que esto era una cosa bastante generalizada entre los judíos. Pero lo cierto es que hay mucha gente que empieza a irse, tienen los medios, tienen cómo y tienen la perspicacia suficiente de darse cuenta de que era muy peligroso quedarse en Alemania. Así que muchos de ellos se fueron, ahí nosotros en el texto contamos, y lo que deciden 60.000 judíos alemanes, y parece ser que 20.000 judíos austríacos y checoslovacos, deciden irse a Israel, a hacer aliá. No fue fácil para ellos. Gran parte de estos que llegaron a una Palestina en los años 30 bastante primitiva, con el issue de Tel Aviv, a donde ellos van a integrarse, también no era tan, digamos, atrasado a esos ojos europeos y todo eso como lo era el resto. Era un lugar nada fácil para vivir para esta gente refinada, sofisticada, que había vivido gran parte de ellos en un muy buen estilo económico, y no solo económico. Yo conocí una señora alemana que me dijo que cuando vino acá ella no concebía la vida sin ir a escuchar conciertos y todo eso, y me lo dijo sinceramente. Eran gente así sinceramente digo, no era a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta de eso. Eso pasó lo mismo en mi pueblo, cuando llegaron estos judíos alemanes y fue un pueblo perdido en la pampa. Para esta gente que tenía una cultura urbana, cosmopolita, habían asistido a universidades de muy buen nivel, y llegan entonces ahí y tienen que ir a vivir hacinados, como una parte de ellos, muchos, los que pudieron, se llevaron lo que pudieron, pero yo he visto fotos de esta aliá donde vivían en los cajones donde habían llevado sus cosas, habían armado casas con esa manera de vivir. Y entonces, sobre todo, se instalaron en Natania. Y muchos de ellos no podían ejercer sus profesiones cuando llegaron.
muchos de ellos eran profesionales de la salud, economistas, tenían un nivel y bueno, tuvieron que adaptarse a lo que había al principio. Y bueno, esta inmigración alemana le llamaban Yaquim, creo, porque se les llama a los judíos alemanes, para los que no lo sepan, se les dicen yeques. Y entonces hay un texto que yo lo saqué, por supuesto, de mi amadísima Biblioteca Nacional de Israel. Es un texto del año 17, pero no creo que haya perdido actualidad, donde cuenta que tenían problemas los yeques, de los cuales un poco siguen existiendo, porque eran mirados con bastante ironía y bastante antagonismo por parte de los judíos ashkenazim, porque, bueno, eso había existido siempre. Tanto es así, la verdad, nosotros en uno de las reuniones que tenemos así, de estas charlas, contamos una vez de todo el conflicto que hubo de algunos donantes para la causa sionista, de que querían que, por ejemplo, en el Technion los textos y todo eso se hablara en alemán, y todo el conflicto que hubo para poder imponer el hebreo. Así que esto tenía sus propias características. Y además lo que decía este escritor, que es evidente que, no sé si sería alemán, pero de origen de habla alemana, dice que los yeques tenían características que eran muy visibles, una especie de humor propio, no eran manías, eran costumbres, una puntualidad que era algo muy característico, una manera de vestir, una manera de expresarse. Y bueno, todo esto, lo que dice este historiador es que ocurrió algo muy dramático. Estos judíos alemanes que llegaron eran considerados, en Alemania no eran considerados alemanes. Y en Israel no eran considerados alemanes, no eran judíos. Había esa mirada. Bueno, podemos decir que entre ellos hubo gente notable que hicieron un enorme aporte, no solo a la cultura y a la ciencia de Israel. Bueno, es cierto que Einstein no vivió en Israel, pero todo lo que aportó Einstein a la Universidad Hebrea y a Israel fue importantísimo. Pero lo que puedo decir es que una figura importantísima como era Gershom Scholem fue uno de estos judíos alemanes profundamente sionista que se instaló, pero él no vino con esta área. ¿Y quiénes llegan? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en el Israel de hoy que dijo esta gente? Primero, industriales, las industrias Strauss, las distintas industrias. Crearon numerosos periódicos escritos en alemán, que todavía antes eran en alemán con una pequeña traducción en hebreo. Ahora están escritos en hebreo con una pequeña traducción en alemán, pero eso continuó. Entonces eran periódicos dirigidos a la colectividad alemana, numerosos e importantes. Y entonces acá hay otra cuestión. La otra cuestión es los arquitectos que vienen de ahí. Vienen de la Bauhaus, de esta escuela de estilo racionalista. Bueno, y eso es tan visible ahí en Tel Aviv, es el producto de esa gente, de esa ciudad blanca, que existen todas esas construcciones, y se dice que hay numerosas construcciones en la actualidad que están inspiradas en esa escuela y en esa manera de ver la arquitectura. Y bueno, entonces acá tenemos a alguien como el arquitecto Kaufmann, muy importante. Bueno, ni lo mencioné a Mendelssohn, que no vivió tanto tiempo en Israel, creo que vivió unos 2 años, pero bueno, también deja su impronta y su marca. Él fue uno de los más importantes de la Bauhaus. Pero después están muchos otros, y Kaufmann es uno de los que va a dejar su marca en Rehavia. Entonces
tengo otro texto y en otro momento volveremos a contar esta historia de lo que es Jerusalén, porque en Jerusalén no es solo en Tel Aviv que hay estas construcciones de estilo racionalista. Y el texto de lo que habla es de la cantidad de ese tapiz de construcciones y edificios en Jerusalén que lo hace, sobre todo en la época anterior a la creación del Estado, como un tapiz de diferentes estilos que narra la historia de las presencias que allí estuvieron en Jerusalén, y en uno dice de 2000 años, y yo me puse a pensar, y sí pensé, primero dije qué exageración, y después me puse a pensar en el muro y pensé, sí, tiene razón, están de hace 2000 años, a esta parte ahí están expresados todos los estilos. Y bueno, y entonces tenemos también los que hicieron una editorial, los Schocken, hay toda un aporte de estos judíos alemanes que le dieron esa marca tan característica, porque Richard Kaufman es el que hace ese diseño notabilísimo que uno puede mirar, donde es visible, siempre me acuerdo desde arriba, de cómo estaban colocados los kibutzim y todo eso, y sí, esta gente pensó evidentemente en el futuro. Así que lo que sí podemos decir es que esta inmigración tan importante tuvo sus comienzos de mucha lucha, de mucho esfuerzo, exactamente igual que todos los otros Olim, todos los que llegaron, porque además Alemania no permitía que se sacara nada. Después vamos a hablar de otras historias justamente relacionadas con estos temas, pero lo cierto es que pensemos en la Sinfónica de Israel, cuando se hace con los músicos que son expulsados de los distintos lugares, y estos extraordinarios músicos van a formar parte de lo que hoy en día es lo mejor que tiene Israel. Actores, si uno se pone y piensa, es realmente Israel se formó con los cerebros, los artistas, con todos expulsados de un mundo que no los quiso, y además también de aquellos que lo hicieron voluntariamente, llegaron para construir ese Estado. Lo que yo no quiero echar a menos es a todos los que se fueron a trabajar y movieron rocas, piedras y tomaron las armas y se defendieron como pudieron. Bueno, eso fue Israel, una especie de milagro donde gente tan diferente entre sí tuvo que aprender a convivir, a considerarse ciudadanos del mismo país, a librar guerras por la subsistencia. Y bueno, eso es lo que hace más doloroso contemplar muchas cosas que están ocurriendo hoy en día, que no creo que nadie hubiera imaginado que algo así hubiera podido llegar a suceder. No sé, ¿querés decirme algo más? ¿Me querés comentar algo más, Jorge? No, yo creo que más o menos has dado una pincelada, porque el tema era esta inmigración alemana a raíz del nazismo, ¿no? De esos primeros años 30, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que dejaron esa marca tan profunda en Israel. Mencionabas el barrio de Tel Aviv. La Ciudad Blanca, sí. La Ciudad Blanca, sí, exacto, sí, la avenida Rothschild. Incluso en uno de esos edificios fue donde se proclamó la independencia de Israel en mayo del 48. Así que seguiremos seguramente hablando de todas estas cosas que todavía nos quedan por compartir de este último capítulo tan amplio, que es lo que fue Israel justamente antes de convertirse en un país independiente. Tal cual, y estaba pensando, y quería agregar algo más pequeño, que hay, creo que era un checoslovaco, que es al que le dijeron el día que se declaró la independencia, tenía muy poca plata para
armar toda la escenografía donde Ben Gurión y todos dijeron el discurso de la declaración de la independencia del Estado de Israel. Y bueno, y con cuánto fue hecho, cómo fue hecho. Y bueno, a mí hay gente que en este momento está discutiendo la importancia de las ciencias sociales frente a lo que significan las ciencias duras. Yo diría que es importantísimo, porque si no guardamos la memoria y no tenemos un pensamiento crítico, y si no nos damos cuenta de lo que significó ese pasado y de la enorme hazaña que fue construir un Estado, estamos en problemas. Pero eso es en general, no solo con respecto a Israel. Bueno, perdóname, Jorge, este agregado. Y nos encontramos próximamente para seguir con esta historia apasionante, por lo menos para mí es apasionante. Seguiremos sin duda dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia, y hasta entonces. Bueno, gracias a vos, Jorge, y un saludo para todos los que nos escuchan.